Vale, chicos, vamos a dar comienzo a la mesa redonda sobre innovación en el mundo de las drogas. Lo primero que os quería pedir es al público si podéis darme algún ejemplo de drogas, sustancias que os interese conocer. Vale. Vale. Pues nos apuntamos el cannabis como droga. Vale. Pues nos quedamos con esa idea. Además podemos añadir alcohol, cocaína, otras drogas. Perfecto. Vale. Pues como sabéis, la mesa redonda que vamos a tener lugar, que va a tener lugar hoy, tratará sobre las drogas, tanto desde el punto de vista biotecnológico, social, como otros ámbitos que iremos tocando a lo largo de la mesa. Para ello contamos con un panel de expertos, entre los que se encuentran Rocío Alfaro, experta en neurología, Martín Pérez Real, por la parte de la farmacología más en profundidad, Teresa Orengo, experta en medicina en adicciones, Nagore Nacher, estudiante de psicología y criminología, y David Adam, que es estudiante de medicina y aportará su punto de vista desde la juventud. Bien, vamos a dar comienzo al primer bloque, que se trata de las drogas desde la biotecnología y la medicina. La primera pregunta que quiero lanzar es: ¿hasta qué punto la biotecnología puede ayudarnos a desarrollar y entender sustancias menos dañinas o con aplicación médica segura? Sí, me da igual. Bueno, pues la biotecnología hoy en día sí que nos está ayudando mucho a tratar diferentes drogas, por ejemplo, con el cannabis, con la marihuana, sí que se han modificado de cierto modo y se pueden incluso recetar de forma terapéutica quitando el THC, por ejemplo. O sea que la biotecnología sí que es una herramienta para intentar también modificar ciertas drogas y utilizarlas de otro modo. Yo creo que es importante también que tengamos claro cuando hablamos de una droga a qué le queremos dar el sentido de droga, porque muchas veces la mayoría de sustancias que utilizamos pues pueden actuar como droga o pueden actuar a nivel terapéutico dependiendo de pues para qué las utilicemos y con qué dosis, porque claro, de hecho, voy a poner el ejemplo de la cocaína. La cocaína se descubrió principalmente porque era un anestésico local. Sí. Lo que pasa es que cuando subes la dosis y dependiendo de la vía de administración, pues tienes otros efectos en otros receptores y por tanto pues tienes otro, o sea, lo puedes utilizar de otra forma que como anestésico local, ¿no? Entonces, en la biotecnología pasa un poco lo mismo, o sea, con la farmacología y la biotecnología pasa igual. ¿Cómo podemos modificar sustancias para tener un fin terapéutico? Y bueno, mucha gente esto lo utiliza para tener un fin recreativo y ahí es donde está Claro. el problema. Muy interesante lo que comentas, Martín. Ahora os quería lanzar una pregunta a todos los ponentes a raíz de eso que habéis comentado. ¿Qué es para vosotros una droga y si se puede diferenciar entre droga terapéutica y droga recreativa de forma clara? A ver, ya nadie habla de una droga. La droga es una palabra que tiene mucho estigma y tiene un sentido muy peyorativo. Nosotros hablamos de sustancias de abuso. Sustancias de abuso o también hay adicciones no químicas, lo que llamamos adicciones comportamentales. Entonces, me da igual la sustancia que sea. Todas las sustancias de abuso van a terminar produciendo una descarga de dopamina en el circuito de recompensa. Pueden entrar por muchas puertecitas, ¿no? Por muchos receptores. Pues si es el opioide, por ahí puede entrar el alcohol, pero al final todos los mecanismos acaban en lo mismo. Entonces, me da igual, porque además si una persona hace un tratamiento o no hace ningún tratamiento y deja una sustancia y no ha trabajado los aspectos que requiere el proceso de deshabituación, puede desplazar de una sustancia a otra, porque la enfermedad es la misma. O sea, esto no depende solo del tipo de sustancia, sino depende de la parte individual de la persona.
persona, de cómo tú manejas tus estresores del ambiente, en que te mueves, de si la has utilizado a lo mejor como automedicación, en muchos casos, es decir, es de tu base genética, de tu entorno, depende de muchas cosas, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, no podemos hablar de una droga, ¿no? Es que es una palabra que ya hemos de dejar de utilizar. Sé que cuesta mucho, pero hemos de dejar de utilizar porque aparte en los ambientes científicos ya no se habla de droga, se habla de sustancia de abuso. De hecho, cuando, bueno, los que han estudiado conmigo farmacología, uno de los primeros diapositivas es que es una droga, ¿no? Y os digo, es que viene, o sea, tenemos un anglicismo ahí que es drug, que para ellos todo es drug, y es un fármaco, es un drug, y todo es drug. Y nosotros al final, droga como tal en español y en ciencia significa pues el extracto de una planta, no simplemente para como uso, ¿no? Como sustancia de adicción, sino voy a extraer una planta, una sustancia con la que voy a fabricar un medicamento. Eso en farmacia es una droga. Pero sí, hemos tenido, pues eso, como dice ya hemos tomado la palabra droga de la traducción y la hemos usado y ya tiene un estigma y un peyorativo, que sí que es verdad que de cara a las adicciones deberíamos dejar de utilizar esa palabra. Porque no, pues por ejemplo, el uso de las tecnologías, el azúcar, todo eso tiene mismos efectos en zonas similares, pues el área tegmental ventral o la sustancia negra, todas afectan igual, da igual que sea cocaína, que sea que tengamos un abuso a una red social. Claro, pero la diferencia entre sustancia de abuso y lo otro, es decir, la descarga de dopamina, la descarga de dopamina es bien, es decir, está puesta por la naturaleza y por la evolución para que hagamos cosas que favorecen la supervivencia de la especie y la supervivencia del individuo. Es decir, ¿por qué el sexo nos provoca placer? ¿Porque la naturaleza así lo ha querido? ¿Para darte gusto? Pues no, para que te reproduzcas. Y entonces eso te da placer y tú lo vas a hacer y hacer y hacer hasta que te reproduzcas. Y por eso está ahí el circuito de recompensa. ¿Qué más recompensa? Recompensa comer, porque tú tienes que alimentarte. Recompensa beber, porque tú tienes que beber. Y luego se puede entrar por otras partes. Quiero decir que no está mal. Entonces, y el azúcar también ha sido fundamental para la supervivencia. Ya tenemos una azúcarfobia, que yo no a favor del azúcar, pero quiero decir que todo eso está, se hace la apología, pero está hecho por algo, ¿no? Y no todo es sustancia de abuso. Es decir, el término adicción también tiene que ver con la repercusión que tiene en tu vida. Si tú asaltas a viejas para robarles el bolso, obviamente esa sustancia te complica la vida. Si tú bebes todos los días y llegas borracho al trabajo, te complica la vida. Si tú bebes un día al año, pero ese día apareces en Algeciras, porque si es una fuga, te complica la vida el alcohol. Es sustancia de abuso, aunque tú digas, no, yo no bebo todos los días, yo bebo una vez cada 6 meses, pero la lías pardísima. Entonces, eso es lo que determina que una sustancia sea de abuso. El azúcar no tiene ese tema, no tiene ese problema, ¿no? Que hay mucho pero ahí, que actúa también en la es una fuente de energía y durante muchos años ha sido algo muy positivo para seguir trabajando. Muy bien. Yo, a raíz de lo que estabais comentando, en el caso de la psicología, de hecho, entendemos las drogas como un medio de regulación emocional y muchas veces nace de esa evasión o búsqueda de placer, que puede responder también a necesidades internas, como decíais, ¿no? Como por ejemplo pues, aliviar el malestar o el manejo de la ansiedad, incluso llegar a sentirse parte de un grupo o experimentar control sobre uno mismo. Entonces yo creo que ahí está un poco el término de droga, de a qué queremos hacer mención con ese término en concreto. Además, la adicción también tiene o sea, hacerte adicto a una sustancia también tiene un carácter, no solo tomar droga, o sea, también es un carácter multifactorial, que el entorno, para quedar bien con mis amigos, para mil cosas. Pero eso es para empezar. Sí. Aquí hay dos partes. La parte en la que tú te inicias en el uso de la sustancia y de ese grupo de personas que se inician. ¿Cuántas personas aquí han probado el alcohol? El 100%. Sí. Y del 100%, un 7% serán adictos al alcohol. ¿No? Entonces, hay otros factores que influyen. Normalmente, en todos los programas de prevención, que eso está súper estudiado, lo que se trabaja son esos factores, ¿no? La presión de grupo, el tema de la teoría de automedicación que tú estabas comentando, ¿no? Yo me trato mis propias cosas porque la mente busca su bien. La mente busca su bien y cuando yo no sé regularme, cuando yo tengo pues problemas de apego, que es otro de los grandes factores que condicionan que tú te quedes enganchado a una sustancia, eso
va a condicionar que tú, ahí hay que trabajar desde la prevención, ¿no? Para enseñar herramientas y estrategias de autorregulación, de presión de grupo, detectar los niños o los jóvenes que tienen problemas de salud mental para poder evitar. Y ahí radica también un poco las herramientas para dejarlo, porque luego no solo dejar las sustancias, todo lo que llevaba asociado el tomar esa sustancia. Claro, y además si empiezas en edades tempranas, que el córtex cerebral está aún en obras, por así decirlo, es más, se puede agravar más el problema a lo largo de tu vida. Vale. Además está demostrado eso. Que cuanto antes empiezas a tomar sustancias, más difícil luego, y más daño va a causar en el cerebro por la plasticidad neuronal. Y por el control inhibitorio, es decir, el córtex prefrontal se desarrolla a los 21 años. Si tú empiezas antes, no tienes el regulador, no tienes el control, no tienes la parte que tiene las funciones ejecutivas, con lo cual tu capacidad de protegerte, tu capacidad de prever las consecuencias, tu capacidad de controlar, de control inhibitorio, no está desarrollada. Entonces por eso los adolescentes que consumen drogas van tan a saco, porque les falta esa parte, porque no les ha crecido esa parte del cerebro. Pues muchas gracias. Después profundizaremos un poco más en la parte social, más psicológica, pero quería preguntarte, Rocío, ¿qué mecanismos biológicos hacen que ciertas drogas, por ejemplo, igual la cocaína no tiene el mismo efecto o la misma adherencia que la cocaína, que otras drogas? ¿Qué efectos hacen que el cerebro prefiera unas en lugar de otras? No, el cerebro no es que prefiera unas o prefiera otras, o sea, simplemente actúan sobre sistemas de recompensa. Lo que hacen, por ejemplo, la cocaína, pues actúa sobre sistemas neuronas dopaminérgicas, que nosotros mismos producimos neurotransmisores que actúan sobre esas sustancias. Entonces la cocaína lo que hace normalmente es que disminuyen los receptores de dopamina, por ejemplo, entonces crea una tolerancia, al disponer de menos receptores crea una tolerancia que al final hace que necesites más y crea esa necesidad, esa adicción al final. ¿Y el cerebro después de esa adicción puede recuperarse? Pues es un poco lo que estábamos hablando, depende de la edad a la que empieces a tomarlo, depende de la dosis, depende de la circunstancia. El cerebro tiene la capacidad de recuperarse, que es lo que se conoce como plasticidad sináptica, pero hay una escala de grises, no es si se recupera o no se recupera, va a depender de la dosis, de la frecuencia. No es lo mismo beber todos los días que beber un sábado, aunque, como ha comentado ella, un sábado la puedes liar tardísima, pero no te va a crear la misma dependencia que te puede crear si lo haces cada día, y la dosis también va a depender. Y con la cocaína exactamente lo mismo. Es que una cosa es el efecto sobre el circuito de recompensa, que es el efecto reforzador que tú haces, que repitas y repitas la conducta, y otra cosa es el efecto de la sustancia en el resto. Es decir, el alcohol es una sustancia sedativa, o la heroína, y la cocaína es una sustancia estimulante, cada una tiene un efecto, pues una te estimula otra tal, pero al final todas descarga de dopamina. Y respecto a la recuperación después, hay unos estudios de una señora que se llama Nora Volkow. ¿Os suena Nora Volkow? Pues os debería sonar. Esta señora es es una mente brillante, yo alguna vez le darán el Nobel. Esta señora es la directora del NIDA, del National Institute for Drug Abuse de Estados Unidos. Y son ahora con Trump no, pero hasta ahora son los que ponían el dinero para hacer todos los estudios sobre el circuito de recompensa, sobre el lóbulo prefrontal, sobre toda esta parte, eso lo financió el NIDA. Tiene una web chulísima, que si tenéis interés, y ella hizo unos estudios sobre la recuperación, con neuroimagen chulísima, donde se ve como al cabo de 6 meses de parar de consumir empiezas ya a tener más receptores dopaminérgicos. Obviamente no se recuperan del todo, pero sí que hay recuperación. Lo comentaba ya de la neuroplasticidad, y los estudios de imagen son súper bonitos. Yo al hilo de lo que decía de eso, que sí, que sustancias son más adictivas o menos adictivas, también depende mucho de la afinidad por el receptor, es decir, eso es fundamental, y eso yo también lo enseño en farmacología, es decir, hay los agonistas, los antagonistas, algunos son parciales, otros no, otros tienen una acción dual. Por ejemplo, cuando hablamos del fentanilo, el fentanilo es 100 veces más potente porque es 100 veces más afín al receptor que la morfina. Entonces, eso químicamente ya va a tener una activación del receptor que otras sustancias que también son afines al receptor, ojo, no lo van a tener, ¿no? Y eso también va a ser importante. Para los tratamientos. Para el tratamiento, si tienes la buprenorfina, porque la buprenorfina tiene mucha más afinidad
que la heroína. Entonces, cuando es un agonista parcial, lo que hace es que activa, o sea, activa el receptor mu lo suficiente como para quitar la abstinencia y el deseo, pero tú, aunque consumas heroína, no la vas a desplazar porque tiene muchísima más afinidad. Claro. Entonces, esos fármacos son los buenos, los que tienen más afinidad de la sustancia. Y no te produce los efectos Exacto. disociativos. Exactamente. Interesante. ¿Influye de alguna manera la vía de dosis, o sea, la vía de administración? Muchísimo. No es lo mismo inhalar, Claro. por ejemplo, cocaína que sea un fármaco oral. Es directo y el chute que te mete es mucho más potente que si puede ser una pastilla, por Pregunta de ejemplo. examen esto es. Sí. Apunte. Es verdad, que siempre hablamos de eso, ¿no? De qué vías más rápidas, pues las que antes llegan a sangre. ¿Cuál llega antes a sangre? Pues la que está más cerca de los capilares. ¿Cuál es más cerca de los capilares? Pues te lo metes por la nariz, pues va directo a todos los capilares de las vías respiratorias y encima el cerebro que está encima al lado. Es decir, no es lo mismo que te lo tomes, que tiene que llegar al estómago. Además, no todas las sustancias son capaces de absorberse de la misma forma, si están ionizadas, si no están ionizadas, el paso hepático, todo eso va a influir muchísimo. ¿Y el uso de esas sustancias tipo MDMA o cannabis o sustancias más neuroactivas, creo que es el término, que estimulan y provocan alucinaciones, por ejemplo la ayahuasca, se ha hablado mucho de que pueden acelerar la progresión de enfermedades neurodegenerativas? Claro, porque actúan, o sea, cuando al principio, fíjate, me invitasteis a la charla, yo dije, yo trabajo en neurociencia, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, las drogas se me queda lejos, pero pensándolo fríamente dije, bueno, al final es un poco lo mismo, es un poco, hablamos de cerebro y hablamos de mecanismos de daño, de circuitos cerebrales, de daños de neuronas, y eso es un poco lo que ocurre en las enfermedades neurodegenerativas que yo estudio. Entonces no nos queda tan lejos, se ven afectados sistemas dopaminérgicos, como decíamos, que por las drogas, que se ven afectados también, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Entonces, obviamente los mecanismos son distintos, pero al final el resultado es un poco el mismo. Se ve dañado todo el circuito, se ven las neuronas afectadas, los receptores afectados. De hecho, en la enfermedad de Alzheimer disminuyen los receptores glutamatérgicos, que al final cuando consumes determinadas drogas sucede exactamente lo mismo. ¿Y es solo un efecto potenciador? Es decir, si la tienes, va a ir a más o también puede desencadenar esa enfermedad. Eso pasa con las enfermedades psiquiátricas, no tanto con las neurodegenerativas. Con las enfermedades psiquiátricas sí que pasa. No es igual la ayahuasca o el MDMA que la cocaína o el cannabis. No tienen nada que ver. No, el potencial de abuso del éxtasis, de la ayahuasca es muy bajo, es muy bajito. De hecho, hablan de que ni siquiera es adictivo. Hablan de que ni siquiera es adictivo e incluso se está investigando mucho para tratar depresiones y para tratar estrés postraumático, eso sí, en consulta controlada, dosis bajas y pureza garantizada. Se está utilizando la esketamina, la utilizamos para tratar depresión hace ya un tiempo y con bastante éxito. Porque una cosa son, a ver, el problema de esas sustancias, de utilizar, la ayahuasca es algo como muy ritual y muy experimental, tal, pero el MDA de personas que utilizan habitualmente MDA es que si estás en ese ambiente vas a pasar a consumir en poco tiempo cocaína y otras sustancias de abuso, no pierdes el miedo y entras en esa escalada, ese es el riesgo. Y el riesgo de las disrupciones, es decir, de que en una intoxicación pues pienses que en todo el mundo es happy flower, te vayas con alguien y te violen, o que tengas un accidente de coche, o que te tires a las vías de tren porque en ese momento estás fuera de ti, ¿no? Tienes perturbado el juicio. Pero eso no tiene mucho que ver con las otras sustancias que sí que pueden desencadenar enfermedades mentales en personas vulnerables. Son fundamentalmente el THC, es decir, la parte psicoactiva del cannabis, la cocaína, el alcohol, sobre todo en trastornos afectivos, y lo demás en trastornos de tipo esquizofrenia o del rango psicótico, y algunas drogas nuevas que hay ahora, como es el alfa, que se está consumiendo en Valencia mucho en el entorno del chemsex, y el tusi es que cada vez lleva una cosa. El tusi depende del decomiso que haga la policía, lleva una cosa. Últimamente el tusi lleva mucha ketamina. Ahora, hace un año el tusi tenía más cocaína y más anfetamina. Es decir, eso depende del traficante que te la venda, que una cosa tiene. Claro. Tú piensas que vas a comprar tu sitio, te compras lo que es. Tusi, Lo que te dan, sí.
Claro, la pureza es muy importante a la hora de... Claro. O sea, ten en cuenta que la morfina en hospitales se usa como terapia, bueno, como terapia no, que para el dolor, como un tratamiento para el dolor, pero a la vez, claro, la morfina, la heroína tiene morfina, pero la heroína es diacetilmorfina. Claro, es morfina, la heroína es morfina. ¿Y qué diferencia hay entre que sea terapéutica o que sea recreativa? Pues una de ellas es la pureza, la dosis, la frecuencia. ¿En qué entorno yo utilizo eso? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Y sobre todo, cuando, no sé, yo espero que no seáis muy consumidores de estas sustancias, pero cuando vais a comprar, yo no sé si os quedáis tranquilos cuando si vais a comprarlo y te venden, no sé, un señor de dudosa formación científico-farmacológica, no sé, vamos a dejarlo ahí, os vende una bolsa en la que os ha dicho, pues mira, aquí tienes Tusi, o aquí tienes MDMA, y tú dices, pues vale, y te lo crees. Y luego decir, no, es que yo no tomo ibuprofeno porque esto luego te hace resistente. Yo soy antipastillas. Yo soy antipastillas. Y digo, madre mía, si te acabaras de meter ahí, por lo menos, en el culo lo de que alguien venden en el culo de alguien en un avión. Eso pasó mucho con ¿os suena la marihuana sintética? Sí. Pescado o hardcore. Madre mía, Vale. Pescado. O hardcore. Eso es marihuana, le llaman marihuana sintética, aunque no tiene nada que ver con la marihuana, solamente que es un agonista del receptor CB1 muchísimo más potente. Bueno, pues eso la gente lo compra por internet a China, ¿no? Eso lo hacen pues en un garaje de un chino, pues yo imagino siempre niños esclavos ahí con la cadena rellenando. Entonces, Y alguien con un palo con claro, entonces eso durante, como no se conocía, no estaba prohibido. Y entonces, a medida que se han ido identificando los principios activos y se han ido prohibiendo, van sacando más. JW1, JW2, ahora se llaman Chehuaca, ahora se llama Chehuaca, Abinaca, no sé qué. Ahora tienen nombres de grupos de K-pop, porque seguramente quien lo hizo pues le gustaba el K-pop, y lo hacían así y ya está. Entonces, ¿qué problema teníamos con eso? La variabilidad del componente, que nunca era el mismo, y luego cómo lo hacían. Hicimos una investigación y como lo vendían por el mismo canal de distribución que la marihuana, eran hierbecitas y eran orégano del Mercadona, que el que estaba en Paterna, que lo compraba por internet, entonces lo ponía en un cacharrito y hacía chi, el polvito. La solución, como comprenderéis, pues cada vez era una, pues si tengo más agua más grande, más agua. Entonces lo ponía aquí todas las cositas, las hierbas del Mercadona, que eran hierbas de cocinar, o sea, tal cual. Finas hierbas, lo que tuvieran, se hacía con el spray. Chus. Si te tocaba el chus, tenías una sobredosis. Si te tocaba lo otro, por en medio bien, y si te tocaba lo otro, no había nada. Es decir, todo lo que se ha decomisado cada vez era totalmente errático, la solución era, pues cada vez era una. Entonces, claro, eso es un problema también de salud pública, porque los consumidores no conocen. Además, para esto no hay test, o sea, no podemos hacer la detección en un laboratorio con una tirita de orina o de... Y que vienen sin prospecto, o sea, que claro, no... pero además cada vez es una cosa que vas a buscar, ¿no? Solo se puede hacer en laboratorios de investigación, normalmente de la policía. Aquí en Valencia tenemos un buen laboratorio, en la Universidad de Castellón, también en la UGI, tienen un servicio de fertilizantes, pero que empezaron a trabajar en este tema y son buenísimos en esto. Entonces, pero claro, lo hacen a nivel de investigación, es muy complicado. Entonces, de hecho, para los chavales que empezaron a utilizar la marihuana sintética, eran críos que estaban en los centros de menores porque no salen en control de orina y no hueles tanto a marihuana y no vas con los faros todos rojos allí a casa de tus padres. Entonces, claro, ha bajado mucho el consumo, por suerte, porque es muy deteriorante. Eso también pasa en drogas como el pope, que ahora está muy claro, auge, que no se detecta en test de drogas. Claro. Es que no pasa la barrera hematoencefálica, entonces en sangre dura nada, lo inhalas y conforme entra sale, entonces pues también no, es difícil. No tiene sentido hacer una tira de orina el día siguiente porque no vas a encontrar nada. Aparte, coges un coche, te hacen un test de drogas y sales limpio. Sí. Sí, es que también los efectos no son tan psicotrópicos, sino más vasoactivos, entonces ahí es más hidratador, depende. Bien, pues ahora voy a lanzar una pregunta a todos y con ella damos paso al siguiente bloque, que es el impacto psicológico y social. ¿Creéis que las drogas tienen cabida? Ya lo hemos comentado un poco por encima, pero ¿creéis que llegará el momento en el que vayas a la farmacia y puedas, una farmacia normal? Melón. Lo hay. Melón. Lo hay. ¿No? O sea que tú ya, si vas con receta médica, hay drogas en la farmacia, Claro. quiero decir.
¿Vale? Pero tú estás hablando de la legalización de las drogas y todo esto, ¿no? Vas por ahí. Que vayas a una tienda, ahora vas a una tienda especializada en marihuana y en principio, si tienes receta, te la dan. ¿Creéis que en el futuro pueden haber drogas como las entendemos ahora, Sí, ¿por qué no? más sintéticas? Yo creo que sí. A ver, O sea, ya hay en otros países que hay lo muchos hay. modelos, Hay otros ¿vale? países que lo hay. Hay un estudio que ha hecho recientemente un español que le han publicado en, no sé si es en Nature o una revista de estas buenas de super impacto, que hizo la comparativa de todos los países que habían liberalizado últimamente el consumo de marihuana. Poniendo, hay un proyecto en Chile, están los holandeses que llevan muchos años, en Nueva York y tal, ¿no? Entonces, la conclusión a la que se llegó en ese estudio es que no se consigue el efecto buscado. Tú el efecto que buscas al regular, no legalizarlo porque es una regulación, ¿no? Al regular es intentar que haya menos consumo del etéreo, que haya menos acceso a menores, que tengas y que haya menos tráfico, que es lo que genera mucho problema. ¿Qué ha ocurrido? Las experiencias que hay, y ellos vieron varios factores, varios temas, ¿no? Primero, que aumentaba el tráfico, porque como esto es un negocio, las grandes tabaqueras estaban invirtiendo en terrenos para cultivar marihuana. Toda la zona de Sonora, toda la zona del norte del norte de México, y entonces ha sido más un problema que una solución. Y luego, otra conclusión es que no subió la edad de inicio, que es el gran problema que tenemos en cada prevención, es cuanto más tarde empiecen a fumar, mejor. Pues el objetivo que era que la edad de inicio subiera porque habría menos disponibilidad, porque los adultos podían comprarlo en centros específicos, no se consiguió. Entonces, la conclusión fue que la regulación no ha solucionado los problemas que teníamos. Yo no sé cuál es la solución, ¿eh? Sé que los holandeses están restringiendo más porque se han convertido en un centro de turismo de cannabis, ya ha subido entonces yo no sé muy bien cuál es la solución, porque también es verdad que la marihuana regulada regula la cantidad de THC en las semillas, ¿no? Y la limita. Entonces no sé cuál es la solución, pero esa no es. Pero una pregunta que tengo yo, por curiosidad. El regular este tipo de sustancias igual no soluciona este tipo de problemas de consumo, de elevar la edad en la que se comienza a consumir, pero lo que hablábamos antes de la pureza. No, claro, eso sí que ese problema sí que se lo Sí, pero la gente no compra esa porque es muy floja y sigue habiendo traficantes. Claro, pero quiero decir, o sea, al final, si no está regularizada, aquí trafican y tú no sabes lo que estamos diciendo, tú no sabes lo que te estás tomando. En ese caso sí que sabrías. Claro. Tú ahí solventas un problema de salud pública, que es el de que me estoy tomando. Claro. Pero no solventas un problema de adicción. Pero al final la evidencia, eso es lo que intuitivamente todos podemos pensar. Claro. Regulemos que mejorará, pero la evidencia lo que dice es que los diferentes modelos regulatorios, la apertura total de Nueva York, el modelo chileno que es más restrictivo, el modelo holandés, con todos los modelos, en ninguno de esos modelos de regulación se ha demostrado que disminuya. Ya, pero la gente... O sea, lo que quiere decir es que no disminuye, claro, por lo menos si te lo vas a probar. No, es que no disminuye el tráfico. No, pero porque al final la gente, si consume esta sustancia, esté regularizada que no, la va a seguir consumiendo. Por ejemplo, en Nueva York se ha disparado el consumo de marihuana en menores. Se ha disparado, tiene un aumento de primeros episodios psicóticos en menores de 20 años. Ahora no me acuerdo, no sé si es un 9% o un 10%, que es una barbaridad. También al legalizarlo o al regularlo, parece como que estás no ofreciéndole a la población la droga, pero que está mejor, no está tan mal visto. Claro, entonces, no está tan mal visto y se pierde el miedo. Yo creo que eso hay que dar una pensada, ¿no? Ver cómo se regula, ver en qué condiciones, y nos falta ciencia y nos falta tiempo. De educación también, de información, es mucha ignorancia realmente. Y falta tiempo, o sea, falta ciencia. O sea, es una visión muy política, que está muy bien, los políticos están para tomar decisiones, pero creo que se han tomado esas decisiones demasiado pronto, sin hacer estudios piloto y sin oír a los científicos y a los preventivistas, que son gente que saben de esto. Entonces, creo que hay que dar una pensada y que ningún modelo está... Entonces, creo que ahí toca que quien sabe de esto, que lo piensen y que nos hagan un modelo que sea más... Y a lo que decías de las farmacias, de hecho, hace un mes, ¿no? Hace unas semanas se aprobó la ley que les permite utilizar el cannabis como producto terapéutico. Eso es otra decisión política que no tiene nada detrás. ¿Qué cannabis? ¿Cuánto cannabis? ¿A quién no? ¿Hace falta un carnet? Ahora es muy famoso el CBD.
Sí, Bueno, es que a ver, eso sí que se... sí, pero el CBD es la cerveza. Yo, a ver, no muy a favor, pero prefiero CBD, acepto pulpo como animal de compañía. El CBD es el Sativex, que se utiliza en esclerosis múltiple. Y, vamos, se utiliza para enfermedades neurodegenerativas, para el dolor. Pero, ya te digo, pero en la farmacia no se puede, se tiene que ser en el hospital, en la farmacia hospitalaria. Sí, es algo muy caro. Nosotros intentamos hacer un programa de agonistas con Sativex, como es tan carísimo, no nos dejaron. Bien. ¿Habéis tocado el tema? Como ya ha salido el tema, pues me daba curiosidad. Por ejemplo, habéis hablado del cannabis y el cannabis sí que se utiliza para algunas enfermedades que habéis comentado, por ejemplo el cáncer. Pero eso también, aunque esté regulado... No, a ver, el cannabis no. No, el cannabis no. Una parte, derivado. El cannabis, la cannabis sativa, la planta, tiene como cientos de cannabinoides, mogollón de moléculas, ¿no? Entonces, están las psicoactivas, que es el tetrahidro-THC, el tetrahidro-alfa del tetrahidrocannabinol o no sé qué, el THC y el cannabidiol. La parte que es terapéutica es el cannabidiol. O sea, tú no puedes decir, no, es que es bueno para el cáncer, ya, pero tú no tienes cáncer. Y además fumas, también es un poco que para el cáncer es un poco también para los dolores. Para los dolores. Claro, pero ese concepto, es el tema del relato, ¿no? Es decir, es que esto es bueno para el cáncer. Y la quimio también, y tú no te pones quimio todos los días, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es bueno, o sea, ayuda para los vómitos de la quimioterapia, para el dolor, y hay unas... para el Enosmastaul y algunas cosas muy concretas, y no es el cannabis, es el cannabidiol, esa parte pequeñita que es una molécula sintetizada y en una pastillita, no es el cannabis. Entonces, esa parte que la ley dice, no, es que marihuana terapéutica, ¿qué es eso? Yo llevo 30 años dedicándome a las adicciones y yo no sé lo que es la marihuana terapéutica. Lo saben el TikToker, el otro, el del club canábico, porque detrás está Sonora, detrás está la Marlboro, detrás hay mucha cosa. Y ahí nos han ganado el relato porque es más divertido que el nuestro. Pero no existe la marihuana terapéutica. Es que todas las moléculas que tomamos, bueno, la mayoría, no todas, pero muchas de las moléculas que tomamos vienen de plantas y no decimos, no, es que la... claro, por ejemplo, pero no decimos, no, es que el geranio es terapéutico, no, es que el geranio produce un flavonoide que puede ser antiinflamatorio. Mismamente el azafrán estaban investigando con él porque es antiinflamatorio, sí, pero ¿qué molécula del azafrán? ¿Qué molécula del azafrán? Pues la crocina, o sea, concretamente una molécula del azafrán. Lo que pasa es que la cultura del cannabis es muy atractiva. Porque es muy guay, porque es muy surfero, porque es natural, es que es una planta. A veces mis padres me dicen, mira Teresa, es que es una planta. Porque han ganado el relato, como bien. Han ganado el relato y es más chulo. Entonces, no te metas con María, me dice, no te metas con María. Y otra pregunta, de lo que estáis hablando antes de la parte terapéutica de las drogas. Por ejemplo, o sea, como al ser una parte, esa no podría generar adicción. A ver, las moléculas que te venden en la farmacia que producen adicción. ¿Y qué más me da? A mí, ¿qué más me da? De que tú te enganches a la morfina si tienes un cáncer terminal y te la voy a poner en un esto. O que tengas un edema agudo de pulmón y yo te voy a salvar la vida con morfina. Me la trae al pairo. Ya me encargaré yo de eso después. Nuevamente las personas que utilizan en entornos terapéuticos, por ejemplo, para el cáncer, para el dolor, morfina o opioides, cuando se curan del cáncer, los deja sin ningún problema, con supervisión y con control. El problema no es la adicción, el problema es el cáncer. Y además está controlado, como has dicho, hay una dosis controlada, una pureza garantizada y una vía de administración. Y hay un médico supervisando eso. Haces un seguimiento y aparte cuando te estás muriendo, me da igual. La esketamina, por ejemplo, esketamina, que es un derivado de la ketamina, se utiliza en depresión. Claro. Es como si fuera un electroshock químico, ¿no? Lo que buscamos es resetearte completamente. Y eso lo hace la esketamina. ¿Puede ser un problema? Sí, pero en un entorno terapéutico no. Buscamos el beneficio. No, la adicción no es un problema. Yo también una pregunta sobre también a nivel terapéutico. ¿Se tiene en cuenta el nivel de detoxificación del paciente? ¿De detoxificación del paciente de la droga? Uy. ¿A qué se refiere? A la desintoxicación, ¿te refieres a la desintoxicación? Sí. O sea, cuando estás, por ejemplo, que te administra morfina, por ejemplo, sí. La capacidad que tiene ese paciente de su cuerpo de deshacerse de esa droga. La dosis se ajusta según tu función hepática y según tu función renal, pero no solamente de la morfina, de cualquier fármaco. Es decir, si tú tienes una insuficiencia renal,
te la vamos a ajustar. Si tienes una sensibilidad hepática, hay fármacos que no podemos utilizar y tenemos que utilizar otros que se metabolicen por vía. Además, los opioides tienen un rango bastante que es muy regulable al peso, que no es como cuando damos otros fármacos que decimos, no, tantos miligramos por tal. Y hay muchísimos, y hay muchos, es decir, hay muchos fármacos de cada grupo terapéutico. Entonces puedes elegir, por ejemplo, metadona es muy hepatotóxica, interacciona con todo, buprenorfina no. Es decir, que ahí tú eliges el fármaco en función de esas características de la eliminación. ¿Te referías a eso, no? Sí. Y aunque la dosis esté regulada, si se lleva a cabo pues, el tratamiento a lo largo del tiempo, es decir, por ejemplo, por lo que estamos hablando antes del cáncer, un cáncer no es algo rápido, suele durar bastante. Puede ser que también cause efectos neuronales, aunque esté regulado para cómo afecta el cuerpo. Sí, a ver, los opioides son muy seguros. A largo plazo no pasa nada. Tenemos pacientes en tratamiento con metadona 20 años, que están fenomenal a pesar de todo lo que han tenido. Entonces, con supervisión médica, para eso estamos nosotros. No tiene por qué. Hay fármacos que tienen, la quimioterapia tiene más efectos secundarios, pero morirse tiene más efectos secundarios. Pero tú piensas que todos los medicamentos que tomamos, todos van a tener efectos largoplacistas, todos, a largo plazo. Eso que le dice la compañera, que susto, o sea, en la farmacia hay un montón de moléculas que compramos, que la gente consume habitualmente, que son adictivas, las benzodiazepinas. Tenemos un problema en España con las benzodiazepinas. Y encima, y algunas que son de acción larga, aún, pero con el ribotril, que es clonazepam, que tiene un efecto cortísimo. Y el alprazolam. Que tiene un efecto mucho más corto, la gente se adicta a eso. O sea, le produce un efecto rápido en el alivio de ansiedad y empieza una, otra, y van todo el día colocados. Claro, se intoxican. Claro, a nivel psicológico, claro que sí. Levanta la voz. Parla en italiano que te entiendo. Sí. Mira, un 60% de la... Si tú tienes el concepto de adicción, los factores de riesgo, la vulnerabilidad genética, se considera que es un 60%. Y el resto son otros factores. Pueden ser factores ambientales, es decir, de acceso a la sustancia, del barrio donde vives, de la gente con la que te mueves, y otros factores tienen que ver con tu propia vulnerabilidad individual. Es decir, si yo tengo ansiedad, tengo depresión, si yo he sufrido abusos sexuales en la infancia, si tengo un trastorno límite de la personalidad, si tengo un trauma del apego. ¿Sabes lo que es el apego? Vale, el apego, eso es un mundo. Vale, los trastornos del apego tienen que ver con cómo te criaste, con las figuras de referencia en tu infancia, con tu madre, con tu padre. Hay muchos tipos de apego ansioso, tiene que ver con el abandono, tiene que ver, son los mismos factores que de muchas enfermedades mentales. Todo lo que te hace más vulnerable a tu gestión emocional, a tu regulación emocional, más vulnerable a las enfermedades mentales, va a aumentar tu vulnerabilidad con las drogas. Y luego está la parte hereditaria, que es muy importante. Ahora, también es verdad que la epigenética, o sea, el entorno, igual que te puede condicionar, también te puede proteger. Claro. Es decir, si tú tienes una carga genética muy importante, pero tienes una crianza con un apego seguro, con una protección y con un cuidado, eso va a disminuir mucho tu riesgo de engancharte. Y si tienes un problema de dependencia, te va a ayudar mucho a salir para adelante y a poder tener herramientas para poder manejar eso. ¿Te he respondido? Vale, sí, a ver. Etnia. Sí. Vale, hay algunas etnias que tienen más posibilidades, sobre todo porque tienen más tendencia a tener algunos trastornos compulsivos, ¿no? Pero es a ver, no es algo que esté demostrado 100%. También se piensa que hay muchos factores culturales, ¿no? Cómo beben los anglosajones y cómo bebemos nosotros, cómo beben los chinos, ¿no? Los chinos con el opio, pero está mucho más integrado en su cultura y es menos disruptivo que el consumo de heroína aquí, ¿no? Quiero decir que hay muchos factores culturales que condicionan eso, no meramente genéticos. Las personas no somos, nuestros genes no nos determinan muchas cosas, pero eso es modificable por nuestro desarrollo. Claro. Sí, pesa mucho. La epigenética al final también es cómo influye el ambiente en nuestra genética, entonces hay mucha carga de eso. Bien. Yo tengo otra pregunta, lo siento. Entonces, se me está ocurriendo ahora, si
si tú tienes una sustancia que deja ciertas marcas a nivel epigenético, por ejemplo, metilama, ¿hay alguna otra sustancia que tú puedas tomar que haga que quite esas metilaciones? El problema de la epigenética es que no tenemos todavía ese control. O sea, nosotros hemos sabido leer muy bien el ADN, ATP, pero luego Pero es que vemos claro. si hay un grupo metilo ahí, si se ha modificado. Pero es que el cerebro no funciona así. El cerebro no funciona así. Porque si tú llevas consumiendo sustancias mucho tiempo, imagínate, yo llevo consumiendo heroína mucho tiempo, ¿no? Y voy a un programa de metadona, que es un agonista que me ocupa los receptores, que me quita el deseo de heroína y que me quita el síndrome de abstinencia, me mantiene estable. Pero yo tengo otros problemas, porque yo llevo consumiendo desde que tengo 15 años, yo tengo problemas de regulación emocional, yo tengo muchísimas dificultades para afrontar los problemas de la vida. Yo tengo unas carencias sociales que también están ahí, pero aunque no tenga carencias sociales, pero mi manera de regularme, yo me autolesiono, yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria, que tiene que ver con mis inicios con esto, eso no se trata con metilando una sustancia. Los fármacos nos ayudan a estabilizarte, pero luego hay un trabajo personal que una persona con adicción tiene que hacer. Por eso todas las UCAs, por los centros de tratamiento, tenemos psicólogos así, hacemos terapias grupales de millones de cosas diferentes, según para cada grupo de pacientes, porque los fármacos nos ayudan, pero nuestro cerebro no es un receptor que tú vayas a ocupar, es muchas cosas, y vivencias, y traumas, y muchas cosas. Y la psicología al final. Claro. Y que cada persona le va a afectar de una manera u otra, porque la medicina y todo lo que ocurre de manera genética está muy estudiado, pero cuando hablamos de factores interpersonales y la manera en la que trabaja el cerebro es muy distinto de una persona a otra. Entonces tú le puedes estar dando un tipo de tratamiento psicológico a una persona que le va a funcionar muy bien y a lo mejor ese tipo de tratamiento a otra persona no le va a funcionar bien. Mira, decía Freud, os suena Freud, ¿no? Sí. Vale, pues Freud decía que lo que cura es el vínculo. Lo que cura es el vínculo. Si el terapeuta tiene una buena formación sabéis que en la psicología hay como muchas escuelas, ¿no? La dinámica, la conductista, no sé qué. Pues lo que te va a curar es el vínculo. Y con los médicos nos pasa lo mismo. Cura la metadona, o cura la buprenorfina, pero cura el vínculo, la confianza, la proyección. Eso es lo que cura realmente y lo que cura a largo plazo. Obviamente, si estoy todo el día fumando crack, pues no hay vínculo que cure, porque no puedo vincularme porque estoy en las nubes. Entonces ahí entramos los fármacos. Ahí entran los fármacos, es decir, que es muy importante porque te van a permitir estabilizarte. De hecho, mi psicóloga a veces me dice, mira, bájalo de la parra porque no se puede trabajar con este. No, es imposible porque está viendo marcianos, ¿no? Cuando ahí entramos, los que es muy importante, pero esto no es un tratamiento que empieza y acaba con un fármaco. O trabajas todo lo demás y pero hace falta vincular. Y ahí trabajamos psiquiatras, trabajan psicólogos, terapia de grupo, ahí puedes ingresar, puedes no ingresar. Hay pacientes que llevan una terapia de grupo 3 años. Y a lo mejor ya la medicación ya han terminado el proceso de medicación, ya la hemos retirado y siguen ahí, ¿no? Porque es más complicado, ¿no? Y entonces por eso es tan importante el vínculo y el persona a persona. Sí. Eso a mí me resulta, desde mi perspectiva de estudiante, me resulta bastante interesante porque, claro, en la carrera de medicina te enseñan, por lo menos en la mayoría de asignaturas, a tratar una enfermedad, no a tratar con una persona. Entonces, es un problema que hay que saber porque tú vas muchas veces, ya no por un tema de adicción, por cualquier otro problema, y te encuentras con un profesional que se supone que te tiene que atender de una forma amable, por decirlo de alguna forma, y te encuentras con que... Es un café. Sí, bueno, cafés hay entonces. Yo lo primero que les digo a mis residentes, que tengo mogollón de todo, siempre digo, es que si eres amable, tienes la mitad del trabajo hecho. Nuestros pacientes todo el mundo los trata mal, porque es un yonki, porque no sé qué, se portan mal, la lían parda, pero si los tratas bien vas a tener muchos menos problemas y vincula. Y eso es un entrenamiento también. Eso es un entrenamiento y eso, lo que pasa es que los psiquiatras somos un poco, pues eso, los raros de la residencia, ¿no? Y de todos ahí, ¿no? Pero, es decir, esa parte, además, eso vale para todo. Nosotros, por ejemplo, hay una estrategia psicológica que se llama la entrevista motivacional, que tiene que ver con la escucha activa, con la aceptación incondicional, con el acompañamiento. Eso es una filosofía, que eso vale para todo. Los médicos de familia dicen, pero si esto me vale a mí para la diabetes, esto me vale a mí para la obesidad,
Si es que esto es fantástico, es una manera. Entonces, eso, en teoría, lo tenían que enseñar, nos lo enseñan en psicología, no sé qué os enseñan en psicología, pero, y en psiquiatría, pero en psiquiatría nos dedicamos en toda la asignatura de psiquiatría nos dedicamos a enseñar fármaco, antipsicóticos, fármaco, esquizofrenia, criterios, bueno, voy a abrir el DSM, eso es un error. Los diagnósticos son listados de síntomas y las personas no son listados de síntomas. Depende del día. Yo cumplo criterios de TDAH y de trastorno límite. Claro. Tú ponte un día que estés chungo, entráis en Google, DSM-5, criterios diagnósticos, trastorno límite de personalidad. Y a lo mejor cumples la mitad. Check. Con seis ya está. Con 6 te diagnosticas. Y con 6 y tienes, depende del día. Entonces, que los diagnósticos psiquiátricos, sobre todo en adicciones, sean una lista de síntomas, a nosotros se nos queda nos chirría mucho. A nosotros nos gusta más hablar de otro tipo de abordajes también. Yo no digo que no, cuando empiezas está bien, pero se nos queda corto porque, vale, tú compras el diagnóstico de heroína y otro de metadona y te curas, pero va, y a los 3 meses vienes abusando de los diazepanes de la abuela y del alprazolam no sé quién. No has tratado nada. Está haciendo lo mismo con otro fármaco, o sea, con otra sustancia de abuso. Además, las sustancias de abuso normalmente son, o sea, no tienes solo una, es dual, o sea, el que Claro. es alcohólico, Claro, es alcohólico solo es alcohólico, pero... Dale un buen Lexatin. No, nadie le dice que no a un buen Lexatin, o a un Ribotril, o a un diazepam. Pero quiero decir, tú tienes que enseñarle estrategias para manejar eso. Sí. Me da igual la sustancia que sea, porque si no ellos van a buscar por ellos decían, los pacientes son súper sabios y dicen, yonki mal curado, alcohólico asegurado. Eso lo decían antiguamente, ¿no? Y tienen más razón que un santo, porque tú tienes esa manera de gestionar y esa manera de regularte, esa manera de afrontar, que es desconectándome, porque yo no soy capaz de manejar esto. Se muere mi padre, me pongo hasta las plantas. Y toda la vida he funcionado así y tengo que aprender. Buscando la solución rápida. Sí. La que más cómoda, sí, más la fácil. Que conocen, porque tampoco es tan fácil. La vida de adicto es un horror. Es un horror. No es fácil ser adicto. Entonces, la que conocen, y nosotros tenemos que enseñarles otra manera de abordar eso. Bueno, ya me estoy yendo, perdón. No te preocupes. Pues si os parece, pasamos ya al bloque más social. Me quería centrar más en este bloque en vosotros. Desde vuestro punto de vista más cercano a la juventud, podemos decirlo, ¿creéis que actualmente series, películas, música, se normaliza mucho el consumo de drogas y, sin decir nombres, sin decir nadie, en vuestro grupo de amigos creéis que no hay ese miedo que había a lo mejor hace una década de las drogas? A ver, sí que es verdad que yo considero que los medios tienen un poder bastante grande en esto, pues tienen el poder de normalizar o incluso glamorizar, ¿no?, el consumo, y lo vemos en series como por ejemplo Euphoria o Narcos, que se ve el consumo como desde una estética súper atractiva. Pero yo considero, o por lo menos mi experiencia personal, que si nos basamos en una educación desde una mirada crítica y pues es una alfabetización pues mediática, yo creo que no es un problema. Y no creo que genere una percepción tan grave y pues eso, en la juventud, no sé. Yo he de discrepar en eso, porque, a ver, ahora viéndolo con un poco más de edad, tampoco yo sé aquí, pero con un poco más de edad, obviamente, pues si tienes unos valores, una educación, etc., con valores pues no te va a afectar. Pero remóntate a hace, cuando tenías 12, 13 años. Se ha normalizado hoy en día que los chavales de esa edad, ya no series, porque hay gente, ya ni se enganchan a las series por la dopamina de TikTok, etc., pero canciones, o sea, canciones de hoy en día son todo hablan de drogas, aparte de otras muchas cosas, y ves a los chavales por la calle vestidos o actuando como si fueses un delincuente cuando vas a un colegio privado, tus padres tienen trabajo bien, o sea, sí que afecta realmente a la conducta. Bueno, ¿sabes? datos. Encuesta Estudes. Nosotros tenemos 2 encuestas que se hacen hace más de 25 años, con lo cual se puede ver muy bien la evolución. Eso es algo que hemos hecho bien los españoles.
la evolución. Si alguien quiere datos, encuesta Estudes. En las últimas encuestas se ve que se está retrasando la edad de inicio en el consumo de drogas. Es decir, los niños, o sea, vuestras generaciones, fuman menos que las mías, beben menos que las mías. El índice de personas abstemias que no beben nada es casi el doble que hace 20 años. El inicio, el riesgo percibido de las drogas duras, las antiguas drogas duras, cocaína, es mucho más alto. Entonces, todo el mundo habla de los niños de la generación de cristal. Es la primera generación que ha empezado a utilizar más tarde las drogas, a no fumar, a preocuparse por esto. Entonces, aunque el problema del cannabis sea muy importante, hay menos consumo en las generaciones. Aunque la presión sea muy grande, yo creo que venimos de una España en la que la heroína estaba por la calle. Es decir, que vosotros veis aparte, y me encanta que lo veas, porque quiere decir que si tú tienes percepción de riesgo, es decir, hey, esto lo veo mucho, los chavales quieren ser traficantes y quieren ser raperos, y todos ahí con la botella, ¿no? Y había una canción de estopa que no sé qué, y me pongo pibón, y me voy a beber, y no sé cuántos, ¿no? Pero dentro de todo eso, lo que dicen los datos de la Estudes, que es una encuesta que hacen a, no sé si son 50.000 menores de 18, de secundaria y universitaria, creo que eso, no me acuerdo, secundaria y bachiller, ¿vale? Lo que dice la Estudes es que y se están haciendo muchísimas campañas de prevención, que ya no son, porque las campañas de prevención que dan miedo de la droga mata y eso no vale para nada, porque eso distancia, pero la intervención en colegios, eso va haciendo su fruto. Y luego la regulación, es decir, el que tú no puedas comprar, obviamente tú no puedes comprar tabaco, tu hermano de 18 te lo puede comprar, pero bueno, ya tienes que pedir el favor a tu hermano. Se ha demostrado que eso disminuye la cantidad de personas que fuman y las personas que se inician. El tema del alcohol. Si tú empiezas a beber más tarde, empiezas a consumir drogas más tarde. Sí. Porque primero empiezas por el cannabis, el alcohol y luego el cocaína y luego no sé qué. Pues si tú empiezas más tarde, todo empieza más tarde. Si todo empieza más tarde, te ha crecido el cerebro, te ha crecido el lóbulo prefrontal, con lo cual vas a estar más protegido. Entonces, lo que se está viendo es que a medida que sube, va disminuyendo el consumo. A ver, no estamos hablando de un 20% de disminución, pero en este campo un 5% es estupendo, porque no había pasado nunca. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo conozco casos, porque me sorprende muchísimo, gente con 13, 14 años que está pasando droga en el instituto. ¿Cómo haces eso? Porque directamente su amigo o su compañero de clase le dice, no, tío, toma, prueba esto que es súper guay. Eso ha pasado toda la vida y eso tiene mucho que ver también de dónde vienes y lo que haces y tu entorno. Es decir, claro que hay gente pasando droga con 13 años. La va a ver siempre. Y niñas que se quedan embarazadas con 13. Pero ¿cómo cortas eso? Porque ya con una persona que hay en clase ya estás amplificando muchísimo la bueno, gente que está expuesta. A ver, hay que intervenir sobre ese menor. Ese menor es una víctima. Un menor traficando, es decir, un menor que está relacionado con mayores. Y eso es un abuso. Eso es un abuso. Entonces, ahí hay que intervenir. Hay que intervenir sobre la familia. Primero, si se lo da a la familia. Segundo, si la familia no se entera, que son muy panolis. Porque un niño que trafica es un niño que consume. Y eso lleva... A lo mejor sus padres. Claro, por eso quiero decir. Entonces, ahí están los servicios de menores y las medidas judiciales de menores, que, salvo que haya mucha violencia, suelen ser ambulatorias. Ahí hay un mundo que se pone en marcha cuando eso pasa. Ahora, hay personas que viven en un ambiente, ¿verdad?, que no conseguimos hacer nada, pero bueno. Pero bueno, hay mucha prevención en el instituto. Muchísimo, se invierte un montón de dinero en prevención, un montón. Y cada vez está más profesionalizado y son menos almas caritativas que van ahí a hacer una testimonial, de decir, yo soy drogadicto, la droga es muy mala. Eso no vale para nada, ni dar charlas tampoco vale para nada. La droga se sabe. Exacto, eso. Pero charlas como esa, sí. Bueno, pero es que ellos van a ser profesionales ya, claro. No son niños. ¿Por allí? Sí, yo iba a preguntar si esos datos tenían en cuenta los padres, porque ahora... Mira, en la última Estudes, en la última edades, que es esta Estudes, la de los chavales y edades, en la última edades ya se preguntan por los vapers. Claro. ¿Vale? En la última ley del tabaco, a ver, modificar leyes es dificilísimo. Yo estoy en el comité asesor de la del alcohol y la del tabaco. El tema de los vapers es lo que encontró la industria cuando se le acababa el chollo del tabaco. Vio que la gente dejaba de fumar y sacó los vapers, ¿no? Y entonces ahí hay una percepción de bajo riesgo. Se está intentando regular igual que con el tabaco, prohibir en los mismos sitios, tener las mismas limitaciones, y eso lleva su tiempo. Hay mucha presión de la industria y hay mucho lobby. Ahora en la última ley ha entrado, lo que pasa es que en el Congreso, como están peleados, pues votaron en contra.
yo espero que alguien, porque votan con sus cosas y no pensando que es algo bueno, porque debemos saber qué tiene de malo limitar los vapers, qué cosa mala hay ahí. Pues no, que lo pone Perro Sánchez o el otro, o su primo, si lo dice fulanito, digo que no, si lo dice, yo qué sé. Pero vamos, eso está sobre la mesa muchísimo. Yo lo he preguntado por la fácil accesibilidad que creo que tienen ahora mismo los más jóvenes al vapor. Pero Mira. la fácil accesibilidad tampoco quiere decir que al final si tiene nicotina y todo eso, lo tiene, y si no también, se tiene que comprar un estanco, ¿no? No, pero Claro, pero por ejemplo, en las fiestas, en las fiestas estas que van los adolescentes o no sé qué, hay azafatas vendiendo vapers y te regalo uno y te doy el no sé qué. Eso está prohibido ya por ley. Claro, eso está prohibido ya por ley. O sea, eso es como con el tabaco. Tú no puedes anunciar tabaco en eventos deportivos, tú no puedes salir ni en eventos deportivos, ni en eventos culturales, ni puedes hacer tabaco en un concierto, no se puede fumar dentro de los conciertos, y el vapeo lleva el mismo camino. La ley la elaboramos, pues se empezó a elaborar prepandemia, luego vino la pandemia y nos arrasó a todos. Éramos la mayoría médicos y en la pandemia no nos daba tiempo a nada, y lo retomamos ahora un par de años y la ley se presentó hace, no me acuerdo, este año, ¿no? Suena eso de los vapers y nos la tumbaron. Y ahora pues eso, esperar otra vez el trámite, pero vamos, eso está claro, tienes toda la razón y vamos. De hecho, yo te voy a decir, nosotros, bueno, los que me conocéis sabéis que nosotros investigamos en senescencia celular inducida por humo de tabaco y nos planteamos hace un par de años, hacer ese estudio con vapor y no podíamos porque no teníamos pacientes, porque son nuestras pacientes, no teníamos pacientes que solo fumaran vapor. Claro. Pero es que ahora nos estamos replanteando esto porque ahora sí que estamos viendo que hay mucha gente que solo ha fumado vapor y que... no lo digo porque es el problema que nos ha hecho replantearlo. Sí, además el vapor lleva asociadas enfermedades, o sea, infecciones con hongos también, no solo a nivel de nicotina sino... Sí, y que está todo por explorar, pues tenemos, el tabaco tenemos una historia de años y años y años. Y el calor y la irritación que veo para los alveolos, eso ya, y además se sacó el para dejar de fumar y no vale para dejar de fumar. Claro que no. daño agudo, pulmonar, Sí, los adolescentes que han ido a urgencias con edemas de pulmón, con el pulmón encharcado. Sí, y neumonitis, y unos patrones intersticiales súper Sí, feos. intersticiales. Que parece que estamos como un poco repitiendo, ¿no? A mí me da la sensación así, el patrón histórico que hubo en el siglo XX con el tabaco. Sí. Que al principio era un poco de desconocimiento y demás, y ahora con el vapor es como no sabemos exactamente, y ahora es cuando se está empezando a investigar y las causas. Pero nos ha pasado lo mismo con el teléfono en los colegios. Pero nos cortan, pero con el vapor lo vamos a hacer más rápido. Bien, pues ha sido una charla muy interesante, creo que hemos aprendido mucho, así que si os parece bien pasamos al bloque de alegatos finales y os quería hacer una pregunta, si la podéis incorporar, es que habéis podido aprender, si habéis aprendido algo, de esta mesa redonda y de haber compartido ideas entre vosotros. Si os parece, David, conmigo. Bueno, pues a ver, primero que todo, gracias a ti, Jonathan, a Rocío y a Antonio en cámara, es amigo mío personalmente, y luego pues también gracias a Gore y a los profesionales que han venido, porque yo desde el punto de vista de estudiante de medicina, pues igual no he participado tanto, pero me ha servido para enriquecer también mis fuentes de conocimiento, cómo se puede ver desde una perspectiva más científica todo este tema de las adicciones, que es un tema bastante importante. Así que muchas gracias a todos. Yo pues lo mismo, muchas gracias por haberme, la verdad me siento muy agradecida, aunque yo en un primer momento dije, no sé, yo soy estudiante, yo no soy profesional en nada, pero bueno, pues gracias por dejarme aportar un poco a mi campo, que es un poco la criminología y la psicología, y yo desde mi punto de vista yo creo que he aprendido bastante, sobre todo gracias a vosotros, por el tema de cómo funciona el tema de las drogas a nivel de sustancia química y de manera neurológica. Yo creo que eso es muy importante y ayuda mucho para prevenir a la hora de la prevención, saber cómo funciona todo esto. Gracias por invitarme. Yo no suelo hablar con estudiantes y me ha parecido muy enriquecedor. Y me ha encantado saber que la biotecnología es un campo que no es solo 4 frikis
juntando carbonos y grupos hidroxilos y haciendo tejidos para no sé qué, sino que está muy conectado con la vida real y me ha parecido muy interesante. Pues yo igualmente muchas gracias, y lo mismo, muchas gracias por invitarme. Yo vamos, encantado de poder participar con vosotros en lo que organicéis. Y ya os digo, yo lo que me llevo un poco de esta charla, lo principal es que ver que la juventud también está implicada en todo el tema de drogas y adicciones, que a veces, pues sí, yo lo comentamos mucho, ¿no? Pero no nos hace falta mucho que de realidad muchas veces para darnos cuenta. Y bueno, me llevo pues eso, muchas experiencias de compañeros, sobre todo de ella, que es la persona con la que estoy más lejano, a nivel de, pues eso, del trabajo con pacientes y con personas reales, que al final es la realidad de la adicción. Cuando llegas a la realidad de la adicción, yo creo que la realidad del comienzo de curarte de la adicción, ¿no? Cuando llegas a la UP, que también es difícil llegar hasta ahí, yo creo. Sí. Yo un poco como Martín, hablar también con ella, que quizá es algo que no estoy tan en contacto diariamente, bueno, y sobre todo que gracias a la mesa redonda yo también me he puesto al día. Oye, he intentado mirar también qué drogas hay más ahora, pues porque a mí eso se me escapa, no trabajo con eso, y también me he puesto un poquito al día y ver también que alumnos y alumnas asisten, que se interesan, al final es de agradecer. Pues muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta porque yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando, haciendo las prácticas en epidemiología, y ahí tenemos que tener en cuenta de si presionamos demasiado un virus, es decir, tomamos las medidas para que no se transmita tanto, va a acabar mutando y provocando una mutación que es aún más dañina. ¿No tenéis miedo a que si reguláis demasiado algo, de repente saquen cualquier cosa que ni tan siquiera se me puede ocurrir ahora? Ya que evada todo lo eso, están haciendo. y Tú sea prohíbes mucho más tú, dañino lo que hay. sale el pescado, y entonces la marihuana sintética que hemos comentado antes. Sí, vale. Y entonces primero eso hay que sintetizarlo, tiene que ir a la Unión Europea, tiene que pasar por un debate parlamentario, y entonces después de todo ese proceso lo ponen en el listado de sustancias prohibidas. Y dices, qué bien, ya está prohibido. Y cuando lo han metido están Ya empezando a hay otra, entonces sacan otra. Ahí. Así es. Walter White. Breaking Bad, en su camioneta. Pues tenéis que ver Eso, Breaking Bad es y lo más. Oxycontin. La película de Oxycontin la tenéis Pues que ver. Breaking Bad y Trainspotting es la mejor película sobre adictos del mundo mundial. Sí. Pero Breaking Bad pues es eso. Y entonces voy pues hago otra, y ahí en China o en Rusia también hacen mucho. No, pero me refiero, desde la regulación no se puede hacer algo para que la que salga no sea tan dañina que... No, porque ¿quién la hace? La hace un laboratorio en China con los niños esclavos, con un chino con 4 megaordenadores diseñando ahí, Claro, haciendo lo que se han enseñado al esto. cursar. Y va y resulta que viene una y de repente te das cuenta que en Ámsterdam hay como 100 casos de insuficiencia renal aguda gravísima, y resulta que es porque nadie las testa y nadie hace nada. Y entonces dicen, ay, nos hemos pasado. Si tú matas a tu huésped, se te acaba el negocio, pues hago otra. Hay un montón de La vacuna del COVID no, pero luego me metí Claro, con cosas exactamente. ahí. Yo tengo una pregunta sobre el consumo del alcohol, y es que si, por ejemplo, las tasas de muerte sobre el consumo del alcohol, ya sea como si lo sobreconsumimos y nos intoxicamos, o es un causante de muerte por X o Y razón, si pensáis que deberíamos regular el alcohol de la misma manera que regulamos ese tipo de drogas. Vale, el alcohol en nuestro país está reguladísimo comparado con otros países. Nosotros queremos que se regule más. Lo que más influye sobre el consumo de una sustancia legal es el dinero, lo que cuesta. Entonces nosotros queremos que suba los impuestos al alcohol. Bueno, pues dejaros eso, lo que es en el Parlamento, para que lo aprueben. Está la ley del alcohol, se reguló ya lo del acceso a menores de 18 años, que antes estaba en 16, eso costó muchísimo. En conducción también ha cambiado. Sí, ahora ya estamos va a ser 0,0, cuando antes quiero era decir, 0,2. es decir, cada paso de esos, o sea, el tema del alcohol en tráfico ha sido fundamental. Claro. Cuando yo tenía vuestra edad, las muertes por accidente de tráfico de personas intoxicadas de alcohol era impresionante. Todos tenemos amigos adolescentes o jovencitos que se han muerto. Había un coche que era el R5 que le llamaban matapijos, de gente que se moría en la ruta del Bacalao todos los fines de semana, accidentes de coche por ir borracho. Eso ya no pasa. Pero la regulación
está avanzando, lo que pasa es que cada vez cuesta más. Esto del 0,0 ha costado sacarlo muchísimo. Sí, sí. Y llegará otro gobierno y lo Y quitará eso lo cuando que salva evita vidas. es que el 0,0 es que ni lo consumas. O sea, Ah, el ya, 0,2 te da pie a, venga, una Claro, cerveza. no, porque igual no me sube, no... Claro, pero está demostrado que con 0,2 tienes más accidentes. Estamos a nivel macro. Es que es que en tu caso particular y concreto, la anécdota no hace categoría, no vamos a legislar como Pepito Pérez Para una persona. considera, ¿no? Yo considero que pues lo que tú consideres a mí no me vale. A mí presentar un trabajo y presentarme conclusiones razonables y científicas, porque la gente es muy cuñada. La gente es muy de no, porque yo... A mí no me sube. Claro, a mí no me sube. Pues, He cenado. hay muchas tonterías con eso, pero sí que es verdad que bajar el consumo de alcohol y lo que ahora se quiere es subir los impuestos sobre el alcohol. Pero claro, ahí la industria alcoholera No interesa. Y en España no. en destilados será fácil de hacer, en fermentados, que es vino y alcohol, vino y cerveza, será dificilísimo. Eso va a costarnos la vida. Es muy social ese. Claro, no, pues yo bebo vino, quiero decir, no, Tenemos pero, vino, tenemos pero si el alcohol... en España. Sí, Claro, pero si somos tú en lugar de productores. beberte 8 cervezas, te bebes 4, esto se llama reducción del daño y es toda una ciencia. O sea, hay una parte de las personas que trabajan en adicciones que se dedican a la reducción del daño. Entonces, dices, no hay que beber nada. Bueno, milagros en Lourdes. Si tú bebes 4 en lugar de 8, Ya es. disminuyen los accidentes de tráfico. Y disminuye la mortalidad. Y hay que coger cifras macro. No podemos coger cifras de mi pueblo, no, cifras macro, millones de personas. ¿Qué ha pasado en este país cuando se ha hecho esto, cuando se ha hecho lo otro? Tengo una pregunta general sobre mecanismos de adicción. Siempre al estudiar algo sobre el mecanismo, siempre escuchamos nombre de dopamina, incluso hoy escuchamos muchas veces, pero supongo que no es única molécula que encarga de procesos tan difíciles. Serotonina. Quiero averiguar dónde puedo Mira, estudiar más. sobre- Nora Volkov, V-O-L-K-O-V, Volkov. Esa es la que sabe de esto. Volkov. Ella tiene todos los mecanismos, toda la neurobiología, el IRISA, es súper bueno. Es muy difícil. No, es chulísima, no es muy difícil. Para bueno. vosotros sois listísimos todos. Nada, es chulísima, es muy guay. Porque tiene relación con el lóbulo prefrontal que hemos comentado antes, con la amígdala, con lo cual ahí hay serotonina funcionando, hay dopamina, hay toda la parte del glutamato, todo eso. Hay un montón. La dopamina es el final, pero tú para llegar ahí puedes entrar por muchos sitios, prácticamente por todos los receptores, por los cannabinoides endógenos. También hay un montón de moléculas. La orexina también se ha demostrado ahora que está relacionada. Es decir, es chulísimo. ¿Podría usted decirlo? No, de tú, Volkov, V-O-L, K-O-V, Volkov. Es la nieta de Trotsky, por si a alguien le interesa. Que es una señora súper lista y hija de una republicana española. Se crió en México. Entonces, en YouTube hay un montón de charlas de ella. En inglés y en un mexicano americano muy divertido. Y es una señora brillante. De las que te quedas, nosotros le llamamos, se llama Nora Volkov, Nora Exploradora. Y es apasionante. De entrar en poner YouTube Nora Volkov, y entonces hay mogollón de cosas científicas y de todo. Genial, pues muchas gracias.